Es decir, que los bancos comparten los datos de tus transacciones privadas directamente con la CIA. A la gente no le gustan las CBDC, ¿verdad? Son programables, vigilables y una amenaza para tu libertad. Pero no tiene que ser emitido por la Fed para ser programable y vigilable. Puede ser emitido por JP Morgan, puede ser emitido por Citigroup, puede ser emitido por cualquier banco, Bank of America. Y esos bancos han demostrado una y otra vez que están dispuestos a cooperar con el gobierno federal, incluso si es inconstitucional. Basta con mirar a Bank of America dando registros bancarios al gobierno federal de las personas que estaban en las inmediaciones del Capitolio del 6 de enero de 2001. ¿No era JP Morgan, por así decirlo, el mayor propietario del Banco de la Reserva Federal de Nueva York? El banco más influyente en el sistema de la Reserva Federal, ¿cierto? Sí, puede que no le guste Bitcoin, pero está a bordo de blockchain y de estas cosas. Ya sabes, depósitos tokenizados y dinero programable y vigilable. En esta reciente entrevista en Tales from the Crypt in TFTC, con Whitney Webb, nos enteramos de algunos poderosos jugadores en la industria financiera y su impulso, el cual potencialmente podría destruir nuestra privacidad con la identificación digital. En el momento de esta discusión, Bitcoin cotiza $66,000 con un cambio de aumento del 4% en las últimas 24 horas y un cambio de aumento del 14% en los últimos 7 días. Whitney Webb, periodista de investigación, se sumerge en las preocupantes conexiones entre prominentes figuras financieras y su posible influencia en la implantación de los documentos de identidad digital. Destaca los riesgos asociados a las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, y cómo podrían utilizarse como herramientas de vigilancia y control financiero. Webb también analiza el papel de empresas como Palantir en la recopilación y el análisis de datos, planteando cuestiones sobre la privacidad y las libertades individuales en la era digital. La política, sin embargo, de los libertarios antes era como vamos a desmantelar todas las cosas establecidas después del 11 de septiembre que son perjudiciales para nuestras libertades, como la TSA. Pero en lugar de eso estamos recibiendo esta versión privatizada de la CIA. Se conecta a empresas como Anduril o Clearview AI y a todas estas cosas que o bien están vinculadas a Peter Thiel o algún otro oligarca de Silicon Valley. Y la idea de que tenemos que escanear nuestra cara para poder votar. ¿Por qué no podemos utilizar licencias de conducir u otras identificaciones físicas? ¿Por qué de repente tiene que ser esta mierda biométrica? No solo se está implantando en los Estados Unidos, ¿verdad? Se está implantando en la UE y en el Reino Unido. Está en Chile, lo están desplegando en todas partes a nivel mundial. Es claramente una agenda global. Es la piedra angular de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es una parte clave que está directamente relacionada con los objetivos policiales globales de la Interpol. Casi todos los países del mundo son miembros de la Interpol. Esta es la forma en la que se lo están vendiendo al público estadounidense como una solución para los problemas de identificación de votantes y para los problemas de la inmigración ilegal. De nuevo, la situación de inmigración ilegal se ha permitido. Es claramente intencional. Y teniendo en cuenta que toda esta historia biométrica en la frontera en cuanto a la identificación digital es una agenda bipartidista, ambos partidos trabajan juntos para crear las condiciones para que eso suceda. Uno crea el problema y el otro llega con la solución que todo el mundo pide a gritos porque se ha permitido que el problema se agrave mucho. Creo que no es solo con la identificación digital biométrica, lo verás con la moneda programable y vigilable. Lo vas a ver con casi todo lo que se te va a presentar como una solución a todos estos problemas que tenemos. Pero, en realidad, las soluciones solo nos van a dar una mayor vigilancia y nos acercan a esta tecnotiranía que está siendo construida por el Estado de Seguridad Nacional y su estrecha colaboración con el sector privado y en particular con Silicon Valley. Incluso antes de que ocurriera el 11 de septiembre, obviamente, después de eso, se sobrealimentó de manera muy significativa. Creo que animar este tipo de cosas, quiero decir, la gente tiene que ser mucho más cautelosa porque solo están buscando la manera de vendérselo a la gente y así en última instancia fabricar el consentimiento para estos sistemas. Y si no funciona haciendo eso, si no pueden apelar a una... Ya sabes, si un conjunto de puntos de discusión no está funcionando, van a cambiar a puntos de discusión completamente opuestos. Pero la solución es la misma, ¿verdad? Y de nuevo, estamos tratando como una asociación público-privada con el capitalismo de las partes interesadas y todo eso. En realidad, si nos fijamos en el marco de la guerra contra el terrorismo interno que se desarrolló durante la administración Biden, si criticabas cualquier forma de capitalismo, incluyendo el capitalismo de los accionistas, podría ser considerado un terrorista interno por el gobierno federal. ¿No te gusta el capitalismo de las partes interesadas de Larry Fink y Klaus Schwab?
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Y también a cualquiera al que no le gusten las extralimitaciones del gobierno, eso no es bueno. Acabamos de escuchar a Whitney Webb hablar sobre ciertos poderosos actores corruptos y vamos a escucharla ahora explicar más sobre empresas como Palantir y los riesgos en torno a la CBDC y la identificación digital. Webb subraya los peligros potenciales de combinar las identificaciones digitales con la CBDC, lo que podría llevar a niveles sin precedentes de vigilancia y control financiero. Señala que estas tecnologías podrían utilizarse para rastrear y potencialmente restringir los hábitos de gasto, los movimientos y el acceso a los servicios de las personas. Webb también destaca la participación de grandes empresas tecnológicas e instituciones financieras en el desarrollo de estos sistemas, lo que suscita preocupación por la concentración de poder y datos en manos de unas pocas entidades. Escuchemos ahora lo que Whitney Webb tiene que decir en el podcast de TIP/TC sobre Palantir y la CBDC. Lo que lleva sucediendo una y otra vez en los últimos 20 años es que una administración pone cosas y luego la siguiente administración del partido opuesto lo utiliza como bloques de construcción, y hemos llegado a esta infraestructura extremadamente distópica para una tecnotiranía que está prácticamente aquí. Creo que lo que estamos viendo es un gran esfuerzo para fabricar el consentimiento para que un gran segmento de la población lo aclame como la única solución posible. Esto realmente me preocupa cuando se tiene en cuenta que Peter Thiel es una importante fuente de financiación para la mayoría de las voces más importantes en los medios de comunicación alternativos, por no mencionar el hecho de que domina las inversiones para Rumble, que se enmarca como la alternativa a YouTube y a esas cosas. La gente debería estar realmente preocupada por eso. Creo que teniendo en cuenta la conexión Palantir con todas estas cosas de la minería de datos y al CEO de Palantir diciendo, no me gustan los conservadores cristianos, quienes han sido una especie de rebaño en Rumble, así que en tu cuenta de Rumble, los videos que ves, los videos que te gustan, lo que dices en los comentarios, ¿podemos confiar en que no se envía a Palantir teniendo en cuenta la conexión mutua de Peter Thiel? No lo sé. Me gustaría que alguien le hiciera esa pregunta a la gente de Rumble. Pero de cualquier manera, debido a la extrema financiación de los medios alternativos por parte de Thiel, muy poca gente habla de él y muy poca gente habla de Palantir. Y ha sido durante varios años así. Espero que eso cambie, pero la pregunta es, ya sabes, obviamente el gobierno que tiene ahora Estados Unidos es terrible, pero la gente tiene que pensar seriamente en lo que está en juego y en cuántos ciclos electorales este país puede soportar votando por el menor de 2 males. Porque si vas a obtener la misma agenda bipartidista de vigilancia del Estado policial, independientemente de a quién votes, ¿es eso realmente lo que queremos seguir haciendo? ¿Es realmente así como luchamos y detenemos esto? ¿Sabes? No lo creo. Pero si tengo algún tipo de crítica razonable a esta mancha bipartidista que ha estado destruyendo a nuestra sociedad e implementando todas estas tecnologías y políticas orwellianas durante décadas, la gente dice que amo a los demócratas y que tengo el síndrome de distanciamiento de Trump. No me gusta ningún político. Nunca he apoyado a ninguno de ellos. No sé, creo que son todos del crimen organizado. He sido bastante explícita sobre esto, pero aparentemente en algunos círculos ya no puedes tener la opinión de que ambos son malos. Si hablamos de la identificación digital durante la época del COVID, eran las personas que más en contra estaban. Sin embargo, el caso de Milei, tengo que decir que el juego parece ser, si nos fijamos en las personas influyentes en el espacio fintech argentino y también en esta red más amplia, de la que Mark y yo estamos escribiendo un par de artículos, el plan allí es desarrollar stablecoins que estén respaldadas por productos básicos, específicamente en el caso de Argentina, las exportaciones de grano. En este caso, tal vez incluso podría deshacerse del Banco Central o algo por el estilo en algún momento, pero en su lugar vas a tener estas stablecoins vinculadas a los productos básicos
y quien quiera que posea esos productos básicos. En Argentina, puedo decir que son todos oligarcas, al igual que en todos los demás países de América Latina. Un pequeño grupo de oligarcas es el que ha estado a cargo de estos respectivos países durante mucho tiempo. Son dueños de las materias primas y van a ser básicamente tu sustituto del Banco Central. ¿Es necesariamente un sistema mejor? Algunas personas podrían argumentar que lo es, pero creo que también debemos mirar críticamente estas cosas. Y en cuanto a lo que dijo Mark sobre el caso de los medios de comunicación, ya sabes, en cuanto a la sustitución de los medios alternativos por los principales, creo que el aspecto más problemático de eso es que la gente no cambió su relación con los medios de comunicación cuando hicieron ese cambio de los principales medios de comunicación a los medios alternativos. ¿Qué quiero decir con eso? Sea lo que diga el tertuliano que estás viendo, sencillamente le crees. No piensas críticamente y simplemente aceptas lo que dice y te lo crees, porque esa persona en la que confías lo ha dicho. Y eso es lo que nos metió en un montón de problemas como país con los principales medios de comunicación. Y ahora tenemos a muchas de estas personas que se han ido a los medios de comunicación alternativos o personas que son aparentemente independientes, pero la misma relación con los medios de comunicación continúa. Tal vez haya habido una revolución de la audiencia de los medios convencionales pasando a los alternativos, pero no ha habido una revolución en, ya sabes, simplemente creer en lo que dice la gente y en el pensamiento crítico y en la investigación propia, en el seguimiento y en la comprobación de las fuentes. Creo que eso también tiene que ocurrir. Por eso, en mis artículos y en los de Mark, ponemos hipervínculos en todas partes para que puedas ver las fuentes que utilizamos. Puedes ver las fuentes por ti mismo y sacar tus propias conclusiones. Creo que la gente tiene que ser un consumidor responsable de los medios de comunicación y ese cambio por desgracia, no ha sucedido y creo que realmente necesita. Al final del podcast de TFTC, Whitney Webb ha arrojado luz sobre la intrincada red de poderosas figuras financieras y empresas tecnológicas que trabajan para implementar identificaciones digitales y la CBDC. Advierte de la posible pérdida de privacidad y de libertades individuales si estos sistemas se adoptan de forma generalizada. Las ideas de Webb plantean importantes cuestiones sobre el futuro de nuestro sistema financiero y la autonomía personal. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunas cuestiones. ¿Cómo podemos equilibrar la innovación tecnológica en las finanzas con la protección de la intimidad y la libertad individual? ¿Qué medidas pueden tomar los particulares para salvaguardar su información personal en un mundo cada vez más digital? Se produce un ciberataque a los bancos y dicen: bueno, el dinero que había en tu cuenta ha desaparecido. Los hackers se lo han llevado, pero podemos devolverte exactamente la misma cantidad del dinero que tenías, pero no será en los dólares que tenías antes. Será en USDC o en esta stablecoin respaldada por dólares. O será este token. Puedes obtener una cantidad equivalente de dinero de vuelta, ¿cierto? De dinero que te fue robado, pero tiene que ser en este nuevo dinero. En esta segunda parte de Big Picture, con James Patrick y Whitney Webb, continuamos explorando los motivos ocultos detrás del auge de las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, las actuales amenazas de ciberseguridad a los sistemas financieros mundiales y cómo las stablecoins podrían dar forma al futuro de las monedas descentralizadas. En el momento de esta conversación, Bitcoin cotiza en torno a los $66,000, con un incremento del 1% en las últimas 24 horas y del 4% en los últimos 7 días. Tiene que formar parte de este nuevo sistema. Existe el potencial para que la gente te robe el dinero y luego esencialmente te lo devuelva, pero con nuevas condiciones y con un nuevo contrato social. Voluntariamente aceptaste este nuevo sistema y voluntariamente te subiste a bordo de este nuevo paradigma, pero es una coacción a un grado extremo. Todo tu dinero fue robado, ¿cierto? Y ahora solo puedes recuperarlo si lo aceptas en la forma de los dólares digitales que aprobemos o la CBDC dependiendo de dónde estés. Una indicación de que el sistema se está desplegando de esta manera es mirar a las personas que desarrollan la infraestructura y qué tipo de monedas digitales están apoyando. Uno de los mayores desarrolladores en este momento de la CBDC es esta llamada R3, que está respaldada por algunos de los mayores bancos de Wall Street en el mundo. Fueron nombrados por la revista Central Banking como el socio de la CBDC del año, el año pasado, y están desarrollando una letanía de CBDCs
para países de todo el mundo. Pero eso es solo una parte de lo que hacen. Tienen a lo que se refieren como un acelerador de moneda digital, y los 3 tipos de monedas digitales que R3 desarrolla son CBDCs, stablecoins y depósitos tokenizados o tokens de depósito. Algunos bancos en Estados Unidos ya han puesto en marcha los depósitos tokenizados. Citigroup, JP Morgan publicó el año pasado un estudio sobre la inferioridad de la CBDC frente a los tokens de depósito y la superioridad de los tokens de depósito. Oliver Gale, que se define a sí mismo como el fundador de las CBDCs, ha cofundado recientemente una empresa llamada Fluent Finance. Lo que Fluent Finance es el intento de crear una stablecoin de confianza denominada en dólares llamada US Plus. Es una especie de marco como respuesta a las stablecoins denominadas en dólares como Tether, que ha sido controversial por tener reservas opacas. Todo el asunto sobre US Plus es tener reservas rastreables en tiempo real y todo eso. Se trata de un intento de crear una stablecoin vinculada al dólar estadounidense muy fiable y respaldada por un consorcio de bancos. Por lo que si el inventor de las CBDCs se está moviendo a las stablecoins, es porque probablemente sabe que hay algo ahí. No mucho después del COVID, la era comenzó y el Foro Económico Mundial comenzó a ser observado, ya sabes, más escudriñado, particularmente por los medios independientes. La gente había notado la superposición entre el Foro Económico Mundial y el evento 101, por ejemplo, y la crisis del COVID. Y así durante la crisis del COVID, la gente prestó mucha atención cuando el Foro Económico Mundial lanzó sus simulaciones, Cyber Polygon, que eran acerca de ataques cibernéticos. Y durante ese mismo periodo de tiempo tenías a Klaus Schwab, la cara más conocida del Foro Económico Mundial, diciendo que después del COVID habría algún tipo de lo que él denominó pandemia cibernética que tendría consecuencias que harían que el impacto del COVID en la sociedad pareciera relativamente insignificante en comparación. Creo que toda la idea de un ciberataque es una especie de contradicción con muchas de las cosas que se impulsaron durante la era del COVID, donde nos empujaron cada vez más fuera del mundo físico hacia el mundo digital, y luego el mundo digital también está bajo amenaza por los ciberataques. Creo que en última instancia el objetivo es utilizar los ciberataques como medio para centralizar el control del mundo digital. Como acabamos de escuchar a Whitney Webb hablar de los peligros subyacentes de los ciberataques y su papel en la transformación de los sistemas financieros, ahora vamos a escucharla profundizar en la lucha de poder entre las instituciones financieras públicas y privadas. Whitney también arroja luz sobre la creciente influencia de las identificaciones digitales en relación con estas monedas digitales y cómo podrían restringir potencialmente las libertades financieras. Escuchemos lo que Whitney Webb tiene que decir sobre estos temas cruciales. Una cosa que se pasa mucho por alto con Cyber Polygon y algunas de estas otras simulaciones relacionadas sobre los próximos ciberataques es que parecen implicar a los grandes bancos y algunas de ellas incluso implican a los bancos centrales. Hay un tema importante de la banca aquí, que creo que ha sido lamentablemente pasado por alto y que de alguna manera implica que uno de estos ciberataques de la pandemia cibernética será en el sistema financiero hasta cierto punto. Así, por ejemplo, si nos fijamos en Cyber Polygon, lo hizo el FEM, pero se hizo en colaboración con el mayor banco de Rusia, Sberbank, uno de los oradores de apertura de la misma. Fue el primer ministro ruso y cosas por el estilo, que está en contraposición directa, por ejemplo, a la supuesta narrativa del hacker ruso que se ha propagado ampliamente en los principales medios de comunicación de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no tuvo ningún problema ni ninguna crítica por participar en Cyber Polygon y no hizo ninguna crítica al FEM por coorganizar su simulación de ciberataque con los supuestos hackers que supuestamente interfirieron en las elecciones estadounidenses. En 2016 y en 2020 hubo un montón de narrativas propagadas por los principales medios de comunicación estadounidenses sobre los hackers rusos, pero ninguno de esos principales medios de comunicación criticó al FEM por hacer su gran simulación de ciberataque en asociación con el gobierno ruso. Cyber Polygon lo hizo el FEM y una filial de Sberbank, el mayor banco privado de Rusia. También el primer ministro ruso hizo la apertura del mismo, por lo que estaba afiliado en cierta medida con el gobierno ruso. Ha habido algunas entidades, además del FEM, que han hecho este tipo de simulaciones de ataques cibernéticos de una manera muy significativa. Uno de ellos es el Financial Services, ISAC, o Information Sharing and Analysis Center, que es esencialmente que los mayores bancos privados en los Estados Unidos se reúnen para compartir información y planean respuestas compartidas a las potenciales crisis, incluyendo un ataque cibernético contra el sistema financiero.
Y F.S. Isaac está afiliado en cierta medida con el FEM y también con la Fundación Carnegie. La Fundación Carnegie ha trazado de manera similar posibles soluciones si y cuando se produzca un ciberataque importante contra el sistema financiero. Y lo han hecho en colaboración con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y algunos de los mayores bancos privados del mundo, como JP Morgan Chase. La solución que proponen es fusionar bancos, reguladores bancarios y agencias de inteligencia en lo que respecta al intercambio y análisis de la información. Es decir, que los bancos comparten los datos de tus transacciones privadas directamente con la CIA o con cualquier otra agencia de inteligencia estadounidense que lo solicite. Hacerlo es inherentemente inconstitucional. La gente no lo consentiría si no fuera por una gran crisis que afectara al sector bancario. A menudo intentan poner a prueba estas soluciones antes de que se apliquen realmente, y si no hay suficiente incorporación o aceptación por parte del público, invariablemente se produce un evento que crea miedo y pánico entre el público en un grado muy significativo, y empiezan a clamar por soluciones a este problema que está causando el miedo y el pánico. Y la solución es a menudo algo que ha sido probado o lanzado años antes. Un ejemplo de esto es cuando la administración Obama trató de hacer una licencia de conducir para Internet. Ya sabes, vincular directamente tu identificación emitida por el gobierno a tu actividad en línea. Y ahora estamos viendo un empuje para hacer lo mismo, con el pretexto de detener la desinformación o detener la ciberdelincuencia y cosas por el estilo. Proviene principalmente de los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos e israelíes y de los grandes bancos a través de entidades como la Asociación contra la Ciberdelincuencia del Foro Económico Mundial, por ejemplo. Si un contratista del Pentágono dirige un importante sitio de medios sociales que tiene un problema de bots, ¿crees que impedirá que los bots del Pentágono o que las técnicas de manipulación de los medios sociales del Pentágono operen en su sitio? Parece muy poco probable debido al conflicto de intereses. Por ello, animo a la gente a que lo tenga en cuenta. Y si tienes Twitter y lo usas, si aún no lo has hecho, deberías ir a la configuración y desactivar la parte, el pequeño interruptor, porque cada cuenta por defecto cede sus datos de usuario a Elon Musk, Grok AI, y así cada tweet, cada DM, todo lo que haces en Twitter se está utilizando para entrenar a su algoritmo de IA. Personalmente, no creo que se trate de libertad de expresión para Elon. En esta reciente entrevista en Savvy Subs con Whitney Webb, profundizamos en las cuestiones críticas que rodean a las tecnologías de privacidad y vigilancia como Palantir, examinando sus implicaciones en medio de la batalla política entre Harris y Trump. A medida que la temporada electoral se intensifica, entender la elección entre el menor de dos males se vuelve cada vez más importante. En el momento de esta discusión, Bitcoin cotiza alrededor de $59,000, lo que refleja un aumento del 1% en las últimas 24 horas y muestra un crecimiento constante durante la última semana. Este contexto prepara el terreno para una conversación más amplia sobre cómo estas figuras políticas se alinean o se oponen a la invasión de las tecnologías de vigilancia que amenazan nuestras libertades personales. Sí, absolutamente, porque en realidad no sabemos, ¿verdad? Lo que hace Rumble con los datos de los usuarios. Puede que digan lo que quieran y que no se les censure, pero que alguien como el cofundador de Palantir esté detrás y que también alguien como Howard Lutnick esté implicado, es el jefe de Cantor Fitzgerald y ahora es un copresidente del equipo de transición de Trump. Su involucración nos dice que no son buena gente, especialmente en el caso de Peter Thiel y Palantir. Ellos extraen datos de todos estos sitios web como Rumble y YouTube o lo que sea y perfilan a los estadounidenses basándose en esos datos. Básicamente, los partidarios de Trump podría decirse que se inclinan hacia la constitución que abraza a los estadounidenses que poseen armas de fuego, siempre han sido el mayor objetivo de los Estados Unidos. En lo que respecta a esta guerra contra el terrorismo interno que han estado desarrollando durante los últimos 20 años, yo diría que es realmente una manera de conseguir que digan cosas que en un futuro podrían ser consideradas incriminatorias y, ya sabes, perfilar a las personas que ellos piensan que pueden ser un problema dentro de esa base en algún momento. Y creo que muchos de los esfuerzos para conseguir que estas personas en particular apoyen a Trump es una forma de diseñar su conformidad. Porque si puedes convencer en lo que respecta al estado de seguridad nacional, siempre han estado preocupados por los propietarios de armas y en particular por los veteranos, personas con entrenamiento militar y armas que no confían en el Estado y no confían en el gobierno, ¿verdad? Pero si puedes convencer a esas personas de que su hombre está en la Casa Blanca y que han ganado y que el hombre en la Casa Blanca va a acabar con
corrupción, el Estado profundo y todas estas cosas, entonces, ya sabes, van a ser más obedientes y más propensos a consentir las políticas que no consentirían bajo un tipo diferente de administración. No confío necesariamente en lo que está pasando con Rumble. Creo que es positivo en el sentido de que no censuran videos en la medida en la que lo hace YouTube. Pero desde la perspectiva de la extracción de datos y la recolección de datos de los usuarios, esto es algo que está sucediendo en todas las plataformas de libertad de expresión, ya sea Rumble o X de Elon Musk. Y es importante tener en cuenta que Elon Musk es un contratista militar y de inteligencia. Ha profundizado sus lazos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluida la CIA, y esas mismas agencias, en particular el Pentágono, han invertido en los últimos, 15 años más o menos, millones y millones de dólares en el desarrollo de técnicas muy sofisticadas de manipulación del público. De hecho, una propuesta de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hablaba de investigar cómo utilizar las redes sociales para convertir a la gente en drones, esencialmente lo que es muy inquietante cuando se piensa en ello. Creo que es muy poco probable que Kamala realmente apoye eso una vez esté en el cargo. Creo que la gente tiene que tener en cuenta, independientemente del partido al que estés escuchando, que las promesas de campaña son argumentos de venta. Y tenemos tantos ejemplos de personas que se postulan para presidente diciendo una cosa en la campaña y haciendo esencialmente todo lo contrario una vez que llegan a la oficina. Kamala, como alguien que ha estado en la oficina de la vicepresidencia y sabemos más o menos cuál es su postura, y hemos visto lo que la administración Biden ha hecho en relación con lo que ha sucedido en Gaza, y obviamente ella no ha ejercido ninguna presión sobre ellos en absoluto como vicepresidenta, y fácilmente podría haberlo hecho. Creo que, de nuevo, es solo una forma de tratar de diferenciarse en términos de retórica de Trump, pero creo que en términos de práctica y de cómo resultaría con ella en la Casa Blanca frente a Trump en la Casa Blanca, creo que la diferencia en lo que se refiere al apoyo a la maquinaria de guerra israelí sería esencialmente la misma. Como acabamos de escuchar de Whitney Webb, la intersección de la tecnología y la política en este momento es crítica para nuestra privacidad. Habla de los profundos impactos de tecnologías como Palantir y su papel en la vigilancia de datos orquestada por figuras como J.D. Vance, con estrechos vínculos con Peter Thiel. Esta red de influencia pone de relieve una trayectoria preocupante hacia medidas de vigilancia más invasivas. Ahora vamos a explorar más a fondo lo que Whitney Webb tiene que decir acerca de estos desarrollos y sus implicaciones para nuestras libertades personales en Savvy Saps. J.D. Vance, tal y como lo conocemos hoy, realmente no existiría sin Peter Thiel. Peter Thiel comenzó su carrera de capital de riesgo llevándoselo a Mithril Capital, que es una de estas empresas de capital de riesgo que Peter Thiel ha creado, y luego también financió toda su campaña política. Bueno, no del todo, pero hizo la mayor donación a una campaña del Senado en la historia de Estados Unidos, a J.D. Vance, para que fuera elegido en el Senado. También Mithril Capital fue un donante importante para poner en marcha la propia empresa de capital de riesgo de J.D. Vance, que se llama Narya Capital. Y es gracioso porque otra persona que donó mucho dinero a la empresa de capital de riesgo de J.D. Vance es Eric Schmidt, que es en realidad un gran donante de Hillary Clinton y Joe Biden. Es el ex jefe de Google y también la persona que dirigió la Comisión Nacional de Seguridad sobre la Inteligencia Artificial. Básicamente la persona que trazó la CIA y la política militar de la IA y ha tenido un papel destacado en la política de la ciencia y la tecnología en la administración Biden. Son solo algunos ejemplos. Este tipo de elecciones yo diría que son algo así como ¿estamos eligiendo a Eric Schmidt o Peter Thiel? ¿Demócratas o republicanos? Porque los oligarcas de Silicon Valley realmente dominan ambos partidos, pero en última instancia están de acuerdo en mucho más de lo que no lo están. Tienes, por ejemplo, a Eric Schmidt y a Peter Thiel uniéndose y respaldando la propia firma de capital de riesgo de J.D. Vance, pero también están juntos en el comité directivo de la conferencia de Bilderberg, que es una especie de conferencia a puerta cerrada de las élites que es bastante controvertida y aún más secreta que cosas como la reunión anual del Foro Económico Mundial y cosas por el estilo. Al menos eso lo filman y el público puede verlo. En Bilderberg no es exactamente así. Tienes figuras de inteligencia de alto nivel, altos funcionarios del gobierno y gente de alto nivel del sector empresarial que se reúnen para coludir esencialmente sobre sus agendas para el mundo en el futuro. De nuevo, Peter Thiel y Eric Schmidt tienden a estar de acuerdo en mucho más de en lo que no.
Apoyan a los políticos que tienen diferente retórica, pero en última instancia aplican las mismas políticas. Por eso tenemos este fenómeno unipartidista que la gente en los últimos años ha sido capaz de ver, pero parece que cada vez que hay un año electoral y se publica mucho contenido relacionado con las elecciones, la gente que conocía el unipartidismo parece olvidar que existe y piensa que hay diferencias significativas entre los dos partidos. En lo que respecta a J.D. Vance, los lazos con Peter Thiel son muy importantes. Le debe su carrera política a Peter Thiel y le debe su exitosa carrera en el capital de riesgo a Peter Thiel. Peter Thiel es un individuo problemático. Se enmarca a sí mismo como un libertario, pero si realmente se mira lo que dice acerca de la economía y sus creencias, en realidad es más un fascista. Su punto de vista es que la competencia del libre mercado es mala y que los monopolios son buenos. En su práctica, cuando se dispuso a hacer estos monopolios de facto, lo que hizo con PayPal y luego con Palantir, construyó estos monopolios con la inteligencia de Estados Unidos desde el principio. Con Palantir es muy evidente, pero también se ha admitido en lo que se refiere a los orígenes de PayPal. Consultaron a cada agencia de 3 y 4 letras en Estados Unidos conforme comenzaron a establecer su empresa. Para mí no es un libertario del libre mercado en absoluto. Es un libertario del mercado del cartel. Él y algunas de las personas en su red, por así decirlo, yo lo he apodado el Thiel verso. Básicamente adoptan una gran cantidad de esta retórica de América primero, pero en la práctica son tan malos como en el otro lado. En la entrevista, Whitney Webb ofrece un análisis exhaustivo del entrelazamiento de tecnologías de vigilancia, como Palantir con las estrategias políticas de figuras como J.D. Vance. Subraya cómo estos avances afectan críticamente a nuestros derechos fundamentales y a nuestra intimidad. ¿Cómo amenazan estos avances nuestras libertades personales? ¿Qué medidas proactivas podemos adoptar para protegernos de la creciente invasión de la vigilancia? Estas agencias federales, instituciones y bancos comerciales estadounidenses están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de normativas que inevitablemente se centrarán en Bitcoin. Han dejado muy claro en informes de medios de comunicación, comunicados de prensa y documentos políticos que ven la privacidad financiera, la popularidad de Bitcoin y el valor de Bitcoin como amenazas directas responsables de lo que ellos definen como ciberdelincuencia. Sin embargo, una y otra vez, el pueblo estadounidense ha sido desplumado y saqueado por muchas de estas mismas agencias y muchos de estos mismos bancos comerciales y centrales. Los grandes bancos como el HSBC pueden blanquear millones de dólares para los carteles de la droga y no les pasa nada. Nadie va a la cárcel. La CIA ha blanqueado incontables millones a través de bancos criminales como el BCCI, un banco que dirigía su propia operación de tráfico sexual con niños prepúberes, y de nuevo no se hizo nada. Nadie fue a la cárcel. FTX puede blanquear dinero de ayuda supuestamente destinado a Ucrania, canalizarlo de vuelta como contribuciones de campaña al mismo partido político que desarrolla regulaciones cripto, mientras pinta Bitcoin como una amenaza para la seguridad nacional. Sam Bankman-Fried fue la única persona arrestada y ahora mismo no está en prisión. Está en una mansión multimillonaria en California a punto de conseguir que se desestimen 10 de los 13 cargos federales contra él. El hijo del actual presidente puede blanquear todo el dinero que quiera tras dejar las pruebas en un portátil que abandonó, y la comunidad de inteligencia sale en su defensa afirmando falsamente que los datos de su portátil, que ahora se admite que eran suyos, eran un engaño ruso. Estos tipos son los verdaderos criminales, y si crees que se preocupan por detener el blanqueo de dinero o la ciberdelincuencia de alguna manera significativa, te han engañado. Whitney Webb, durante su discurso en la conferencia Bitcoin 2024, articuló una narrativa convincente sobre la intersección de las acciones del gobierno, las instituciones financieras y el futuro de las criptomonedas, en particular de Bitcoin. Afirmó que existe un esfuerzo concertado por parte del gobierno en colaboración con los principales actores financieros como BlackRock para socavar Bitcoin y el sistema financiero descentralizado que representa.
Webb argumentó que esta iniciativa pretende acumular la mayor cantidad posible de Bitcoin para abandonarlo después, extinguiendo así las esperanzas de quienes buscan la autonomía financiera a través de las criptodivisas. Las afirmaciones de Webb se ven subrayadas por sus observaciones sobre la hipocresía de las instituciones financieras y los organismos gubernamentales. Por ejemplo, señaló cómo bancos como el HSBC han estado implicados en el blanqueo de grandes sumas de dinero para los carteles de la droga y sin embargo se enfrentan a repercusiones mínimas. Del mismo modo, destacó la implicación histórica de la CIA en el blanqueo de dinero a través de instituciones como el BCCI, famoso por sus vínculos con el tráfico sexual. Este doble rasero plantea interrogantes sobre los motivos del escrutinio gubernamental de Bitcoin, al que califican de amenaza para la ciberseguridad. Webb también llamó la atención sobre el escándalo FTX, en el que fondos supuestamente destinados a Ucrania se canalizaron hacia campañas electorales estadounidenses. Criticó la falta de rendición de cuentas por parte de personas de alto nivel implicadas en este tipo de operaciones, señalando que figuras como Sam Bankman-Fried, que se enfrentó a numerosos cargos, siguen viviendo cómodamente. Esta yuxtaposición de la rendición de cuentas pone de relieve una tendencia preocupante en la que el gobierno apunta a los usuarios de Bitcoin mientras pasa por alto los delitos financieros cometidos por instituciones establecidas. Además, Webb hizo hincapié en las implicaciones más amplias de estas acciones sobre la privacidad y la libertad financiera. Advirtió de que a medida que los gobiernos y las entidades financieras presionan para que se adopten normas contra las criptomonedas, amenazan simultáneamente la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. La narrativa del poder establecido enmarca Bitcoin como una herramienta para la ciberdelincuencia, pero Webb sostiene que este encuadre sirve para distraer la atención de los problemas sistémicos dentro del propio sistema financiero. Así que podemos decir que las ideas de Whitney Webb en la conferencia Bitcoin iluminan una lucha crítica entre los ideales de independencia financiera representados por las criptomonedas y los intereses arraigados de poderosas instituciones financieras y agencias gubernamentales. Pero esto no fue todo, ya que también nos advirtió sobre otros de sus planes. Escuchémosla de nuevo. Si no se hace nada para detener estas políticas que se están elaborando a puerta cerrada, utilizas un mezclador de Bitcoin y tomas medidas para mantener tus transacciones de Bitcoin anónimas o más privadas, te acusarán de actuar sospechosamente como un ciberdelincuente. ¿Te quejas del evidente doble rasero? Serás acusado de difundir desinformación y te convertirás en un ciberdelincuente. Lo que debería preocuparnos especialmente ahora es cómo estas agencias, entidades y asociaciones público-privadas planean fabricar el consentimiento para sus políticas. Tal y como están las cosas ahora mismo, muchas de las políticas ideadas por estos grupos que acabo de describir, espero que sean rechazadas por la gran mayoría de los estadounidenses. Eso, por supuesto, a menos que se produzca una crisis que haga que la mayoría de los estadounidenses se preocupen y teman por la ciberdelincuencia. Mientras que las advertencias de una supuesta pandemia cibernética flotaron en el aire en 2021, cuando se produjeron una serie de ataques de ransomware de alto perfil y muy publicitados, no hemos oído tanto desde entonces. Pero ahora, con la última crisis global COVID-19 oficialmente superada, según el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, algunos están dando la alarma de que una nueva crisis global está a punto de hacer una aparición dramática. Teniendo en cuenta lo que vengo diciendo, vamos a consultar al Foro Económico Mundial para ver cuál creen que será la próxima crisis mundial. Bien, en enero de este año, Jeremy Jorgens, número 2 del FEM después de Klaus Schwab, afirmó que un, cito, evento mutante catastrófico golpeará al mundo en 2 años. ¡Qué confianza en la predicción! Entonces, ¿cuál es ese acontecimiento mutante catastrófico que golpeará al mundo antes del 2025? Si has adivinado que se trata de, cito, una catástrofe cibernética mundial, has ganado. En una presentación en Davos de este año, Jorgens afirmó que el 93% de los ciberlíderes y el 86% de los ciberempresarios creen que la inestabilidad geopolítica hace inevitable un ciberacontecimiento catastrófico antes del 2025. Junto a Jorgens en el alarmismo sobre un cataclismo cibernético, estaba Jürgen Stock, jefe de la Interpol, uno de los miembros más influyentes de la PAC del FEM. También debo añadir que las Naciones Unidas, que como he mencionado anteriormente, están elaborando actualmente su nuevo tratado sobre ciberdelincuencia, han nombrado a la Interpol como el socio mejor posicionado para implementar varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, específicamente cuando se trata de interrumpir las corrientes financieras de un terrorista,
asegurar el ciberespacio y frenar los mercados ilícitos. Los comentarios de Jorgens y Stock sobre un ciberataque catastrófico antes del 2025 provocaron titulares histéricos en los principales medios de comunicación, advirtiendo del apocalipsis cibernético del 2023. Ese mismo mes, la edición impresa de Newsweek mostraba un ominoso titular en portada con las palabras Hack Attack. Cómo los ciberdelincuentes burlan todos los esfuerzos por detenerlos. Muchos de los expertos citados en el artículo Hack Attack trabajan para empresas que son miembros del PAC del FEM. En los últimos años, se ha hablado mucho de un ciberataque del día del juicio final, y ahora parece que altos cargos del FEM y del PAC se sienten lo suficientemente seguros como para ponerle un plazo relativamente corto. ¿Cómo de grave será este ataque si se materializa? Teniendo en cuenta que el actual jefe del Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que el próximo ciberataque matará a mucha gente, parece que un SS cibernético podría estar esperando entre bastidores, al que por supuesto seguiría poco después una ley patriótica cibernética o algo muy similar. ¿Ya han escuchado las nuevas declaraciones de Whitney Webb en la conferencia Bitcoin 2024? Pintó un cuadro duro de las amenazas que se ciernen sobre Bitcoin y el panorama más amplio de las criptomonedas. Advirtió que si las políticas reguladoras actuales se promulgan, los individuos que utilizan Bitcoin podrían ser etiquetados como ciberdelincuentes. Este cambio potencial en la narrativa es particularmente preocupante en la transición del mundo de la pandemia COVID-19 a lo que Webb predice que será una nueva crisis global. Como sugirió el Foro Económico Mundial, Webb se refirió burlonamente a Jeremy Jorgens del FEM, quien predijo con confianza que surgiría un evento mutante catastrófico en 2 años antes de 2025. Señaló la ironía de estas predicciones, especialmente cuando las preocupaciones por la salud pública parecen estar resurgiendo con el aumento de la viruela del mono. Esto sirve de telón de fondo para el alarmismo en torno a la ciberdelincuencia que se espera que aumente en los próximos años. El jefe de Interpol también se hizo eco de estos sentimientos, pronosticando una crisis de ciberdelincuencia que se achacaría a Bitcoin y a las criptomonedas. Webb subrayó lo absurdo de esta narrativa, teniendo en cuenta el contexto histórico de las instituciones financieras que han cometido delitos importantes sin enfrentarse a graves consecuencias. Además, Webb advirtió de que si se aplican estas políticas draconianas, cualquiera que intente utilizar mezcladores de Bitcoin u otras herramientas para mejorar la privacidad podría ser acusado injustamente de comportamiento ciberdelictivo. Expresó su preocupación por la posibilidad de que estas narrativas ganen terreno, especialmente en un momento en el que el miedo que rodea a la ciberdelincuencia está siendo amplificado por los medios de comunicación y el discurso gubernamental. En conclusión, las ideas de Whitney Webb revelan una tendencia preocupante en la que la narrativa en torno a Bitcoin se manipula para servir a los intereses de poderosas instituciones financieras y agencias gubernamentales. Mientras se preparan para promulgar políticas que podrían criminalizar el uso de criptomonedas, ella insta al público a permanecer vigilante y a cuestionar los motivos detrás de estas regulaciones. Las personas etiquetadas como subversivas por Palantir podrían tener sus derechos constitucionales suspendidos si estos protocolos llegan a aprobarse alguna vez. El papel de Palantir en esto, en cuanto al estado de seguridad nacional, es nefasto y han estado muy involucrados en un montón de otros aspectos de la gobernanza, cosa que se ha ampliado en los últimos años. Estuvo íntimamente involucrado en las operaciones militares ucranianas durante el conflicto entre Ucrania y Rusia, que por supuesto sigue en curso, y ahora están desempeñando un papel destacado en la guerra de Israel contra Gaza, como estoy segura que los espectadores de Mint Press saben, utilizando la IA para asesinar en masa a familias enteras. Palantir es abiertamente una gran parte de ello y están muy orgullosos de ello. En una entrevista reciente con Whitney Webb en Mint Press News, exploramos las alarmantes conexiones entre J.D. Vance, elegido vicepresidente de Trump, Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley, y la expansión del estado de vigilancia. Tras el anuncio de Trump nombrando a Vance como su compañero, Webb desentraña las complejidades de la influencia de Thiel, tanto en Vance como en Trump, revelando una red de oligarquía tecnológica y vínculos con agencias de inteligencia. A medida que Webb disecciona la implicación de Thiel con Palantir y su papel en la vigilancia masiva y en las operaciones militares, queda claro que estas elecciones podrían tener implicaciones de gran alcance para la privacidad y las libertades civiles. Ahora vamos a escuchar más de Whitney Webb mientras comparte sus perspectivas sobre la dinámica del poder oculto que da forma a nuestro panorama político. J.D. Vance realmente debe tanto su carrera política como su anterior carrera en el capital de riesgo a Peter Thiel, por ejemplo. Peter Thiel conoció a J.D. Vance cuando J.D. Vance estaba en
la Facultad de Derecho y posteriormente le ofreció su primer trabajo en la empresa de capital de riesgo creada por Thiel llamada Mithril Capital. Después de eso, Vance pasó a involucrarse con el cofundador de AOL, Steve Case, y Revolution Ventures, y gestionó un fondo que se llama Rise of the Rest. Creo que fue fuertemente financiado por la familia Walton, que está detrás de Walmart, Jeff Bezos y un montón de figuras prominentes de la oligarquía estadounidense. Posteriormente comenzó su propia empresa de capital de riesgo, Naria Capital, con un fuerte apoyo de Peter Thiel y también de Eric Schmidt, que es un importante donante de Biden y está íntimamente involucrado en la política de ciencia y tecnología de Biden, y en realidad los dos presiden o están en el comité directivo de la más bien infame conferencia de Bilderberg. Y además, cuando Vance decidió postularse para el cargo, o ya sabes, para el Senado, fue fuertemente financiado por Peter Thiel. Peter Thiel donó $15 millones a su campaña, que creo que en ese momento, y tal vez sigue siendo así, fue la mayor donación jamás hecha a un candidato del Senado. Y luego J.D. Vance se postuló inicialmente como una especie de Never Trumper y era muy anti-Trump, y se convirtió en su elección vicepresidencial, posiblemente porque esa relación fue calmada por Peter Thiel personalmente, quien llevó y acompañó a J.D. Vance hacia Trump para suavizar esa relación, y entonces Vance se convirtió en un gran defensor de Trump. Podría decirse que hay ya sabes, mucha gente que se ha referido a Vance como un protegido de Peter Thiel, y creo que, dada la evidencia, es bastante justo. Pero Peter Thiel tiene varios protegidos. Vance es uno en la política ahora y obviamente prominente en el Partido Republicano, pero otros protegidos notables incluyen a gente como Sam Altman de OpenAI en WorldCoin, y también a Palmer Luckey de la startup de defensa Anduril y también de Oculus Rift, el sistema de realidad virtual que se vendió a Facebook. Peter Thiel estuvo en su junta de 2005 hasta 2022, cuando se fue para tratar de conseguir candidatos alineados con Trump. Como acabamos de escuchar a Whitney Webb discutir apasionadamente la enorme influencia de Peter Thiel en la carrera de J.D. Vance, vamos a profundizar en el papel de Palantir en la expansión del estado de vigilancia. Webb explica cómo Palantir, cofundada por Thiel, privatizó básicamente el programa Total Information Awareness, aportando ideas que desafían el pensamiento convencional sobre nuestra privacidad digital. Este debate pone de relieve la preocupante fusión de las capacidades de Silicon Valley para recopilar datos con las ambiciones de vigilancia de las agencias de inteligencia. Ahora escuchemos lo que Whitney Webb tiene que decir sobre las posibles consecuencias de una administración Trump-Vance respaldada por el imperio tecnológico de Thiel. Peter Thiel es importante por muchas razones. Yo empezaría con Peter Thiel señalando que fue cofundador de PayPal y que PayPal es una de esas omnipresentes páginas web de tecnología financiera, una de las pioneras en este campo. Y desde sus primeros días, personas que participaron en la creación de PayPal, que incluye a personas como Peter Thiel y Elon Musk, se ha dicho por las personas que estaban haciendo la empresa junto a ellos, que estaban en conversaciones con las agencias de inteligencia y las agencias federales desde el principio, sobre lo que esas entidades apoyarían en una empresa fintech, esencialmente. Como informé cuando escribí para Mint Press, la participación del ahora propietario de PayPal, que creó Intercept y una especie de privatización de las filtraciones de Snowden, muchas de ellas nunca salieron a la luz. Al parecer, algunas de las que nunca salieron a luz documentaban en detalle la relación de PayPal con inteligencia, algo que lleva en marcha durante algún tiempo. Pero aparte de PayPal, el claro indicador de los lazos de inteligencia con Peter Thiel viene en la forma de Palantir, la que se incorporó en 2003, pero que en realidad no comenzó como una empresa hasta alrededor de 2004 o 2005. Su primera fuente de financiación fue la rama de capital riesgo de la CIA, In-Q-Tel. La CIA fue su único cliente hasta 2008 y entre 2005 y 2009 los principales ingenieros de Palantir afirman haber realizado más de 200 visitas al cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, donde la CIA les orientó directamente y ajustó sus productos de software, que ahora utilizan agencias de inteligencia de todo el mundo, así como organismos sanitarios. El HHS y CDC en los Estados Unidos utilizan Palantir, también lo hace el NHS del Reino Unido y se ha expandido realmente en todo el mundo. Lo que podría argumentarse es que es una empresa de fachada de la CIA.
Como he escrito en el pasado en ciertos informes sobre Palantir, la razón o más bien lo que Alex Karp y Peter Thiel estaban interesados en hacer cuando crearon Palantir era esencialmente privatizar el programa Total Information Awareness que acababa de ser desfinanciado por el Congreso. Total Information Awareness es una especie de consecuencia de la era Reagan-Bush de los esquemas de vigilancia interna, algunos de los cuales surgieron durante los procedimientos Irán-Contra y están vinculados a cosas como la continuidad de los protocolos del gobierno y a la base de datos principal que son los esfuerzos para etiquetar a los disidentes nacionales como subversivos sobre la base de su actividad online. Por supuesto, en los años 80 se basó en otras métricas, pero ahora es tu actividad online. Cualquier dato que la NSA, por ejemplo, acapare sobre ti, Palantir decide si eres considerado subversivo o no. En este convincente debate, Webb expone las intrincadas conexiones entre los multimillonarios de Silicon Valley, las agencias de inteligencia y las figuras políticas, planteando preguntas alarmantes sobre el futuro de la privacidad y la democracia. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunas cuestiones. ¿Cómo podría afectar a tu privacidad digital la influencia de Thiel en una posible administración Trump-Vance? ¿Y qué medidas pueden tomar los ciudadanos para protegerse de unas tecnologías de vigilancia cada vez más invasivas? La idea de privatizar nuestras guerras en el extranjero, lo que supondrá el ahorro de dinero de los contribuyentes y todas estas cosas, este juego es, de nuevo, de lo público a lo privado, al igual que el tira y afloja entre partidos. La respuesta es que el partido opuesto es el que ha hecho este gran lío en el que estamos ahora, pero en realidad ambos partidos están trabajando juntos para hacer el lío y es el mismo tipo de tira y afloja entre demócratas y republicanos, entre el sector público y el sector privado. La gente olvida que hay una puerta giratoria entre ambos sectores y es el mismo grupo el que nos está llevando a esta agenda. Ambos partidos, ambos sectores, todos colaboran y realmente no se puede decir dónde termina uno y empieza el otro en este punto. En realidad son solo diferencias retóricas y quizá algunas diferencias narrativas, pero todo es superficial y de cara al público en este momento para intentar que la gente realmente siga con la vieja jugada de divide y vencerás. A medida que se acerca noviembre, la carrera entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris parece estar a la par y el país parece más dividido que nunca en cuanto a opiniones políticas. Pero la periodista de investigación Whitney Webb parece creer que da igual quién llegue al cargo porque en última instancia se trata de la misma agenda. En una entrevista en el podcast de Kim Iverson, Whitney Webb entró en detalles sobre cuál es la verdadera agenda detrás de las elecciones. Según la investigación de Whitney, la base de la agenda son las identificaciones digitales y ambos lados están dando luz verde a este concepto, aunque cada lado del pasillo lo presenta de forma diferente. Webb cree que el ID digital reflejará el mismo ID emitido en 2020, en el que muchas personas no podrían participar en la sociedad a menos que siguieran la agenda. Webb cree que esto llegará a nivel global a continuación y cree que la línea de base para que esto simplemente será la crisis en la frontera. Normalmente el tema principal en la carrera presidencial es siempre la economía, pero Webb comenta que le parece muy peculiar que el mayor tema de estas elecciones sea la crisis fronteriza, algo que cree que puede resolverse fácilmente. Según Webb, hay una razón para hacer de la crisis fronteriza el principal foco de atención de estas elecciones y es que la solución al problema se nos presentará como identificaciones digitales para nuestra, entre comillas, seguridad. Pero en realidad la identificación digital tiene un significado más profundo y económico. Escuchemos lo que Whitney tiene que decir. Este tipo de sistema, si lo introducimos, será, o permitiremos que sea introducido, será utilizado para perseguir la disidencia tanto en la derecha como en la izquierda y viceversa. Cualquiera que se interponga en el camino de esta máquina totalitaria estará en la guillotina y no podemos permitir que esto suceda. Realmente espero que la gente despierte a esta artimaña que se está utilizando contra nosotros. Por desgracia, cuando es un año electoral, todo tipo de cosas se lanzan a la gente y es realmente una gran prueba para el público estadounidense, diría, y realmente espero que la gente vea a través de ello por lo aprendido por algunas de las lecciones de la era de COVID. Pero ya sabes, a veces es difícil saberlo. De nuevo, creo que la retórica online está siendo manipulada a niveles sin precedentes y durante la era del COVID, gran parte de nuestro discurso, especialmente nuestro discurso político, fue forzado online y nuestro discurso social también. Si te desconectas y empiezas a hablar con la gente en tu vida real y en tu barrio, te darás cuenta de que tienes muchas cosas en común y la gente está de acuerdo en muchas cosas y se opone a muchas de las mismas cosas. Mucha de esta división, de esta ira,
de este odio se está generando de formas sin precedentes online y gran parte de nuestro discurso online. Tomemos como ejemplo a Twitter. Fue adquirido y controlado por alguien que era un importante contratista de las agencias de inteligencia y del ejército. Los militares han invertido millones y millones de dólares para manipular a la gente en las redes sociales en beneficio del llamado Estado Profundo. De hecho, la Fuerza Aérea tenía un contrato en 2014. Creo que le pagaron más de 100 millones de dólares para averiguar y desarrollar algoritmos que pudieran ser utilizados en las redes sociales con el fin de controlar a la gente como drones. Eso es muy revelador. Y así creo que cuanto más podamos conseguir, ya sabes, tal vez tratar de mantenerse lo más informado posible, pero tenemos que, francamente, protegernos contra este aluvión sin precedentes de PSYOPs. Creo que una de las maneras de hacerlo es conocer estas agendas políticas más amplias que se mantienen dentro de estos, ya sabes, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los cuales este sistema biométrico de entrada y salida de identificación digital es una parte fundamental. Sin la identificación digital, nada de esto funcionará. Pero si permitimos la identificación digital y entra el dinero programable y vigilable que no solo proviene de los bancos centrales, sino también del sector privado, por lo tanto, las personas que estaban en contra de la identificación digital, como Miranda Santis, ahora están a favor de la identificación digital. Es anti-CBDC, pero será por dinero programable y vigilable si es emitido por JP Morgan en contraposición a la Reserva Federal. Al fin de cuentas, esto no es mejor para nadie. Tenemos que estar atentos a estas agendas políticas y empezar a poner barreras a toda esta retórica que se está utilizando para fabricar consentimiento. Si sabemos a dónde intentan llevarnos, ambos partidos podemos buscar esas señales y saber que no debemos confiar en la gente que nos vende esas agendas políticas que nos van a llevar al totalitarismo. Mientras escuchamos a Whitney hablar de los planes para la identificación digital, empezamos a profundizar en por qué la implantación de la misma es un paso fundacional tan importante para su agenda. Whitney cree que la razón por la que la identificación digital es tan vital para su plan es porque, en última instancia, la economía es un esquema Ponzi, y los préstamos degenerativos y la creación del dinero que han hecho los poderes fácticos, especialmente en la última década, no se pueden devolver y ellos lo saben. Así que en lugar de admitir que su plan ha sido un castillo de naipes para la clase media y baja, el plan es comenzar un sistema completamente nuevo antes de que nadie se dé cuenta. Profundicemos en lo que Whitney tiene que decir. En cuanto a la impresión gratuita del dinero, Nicole Shanahan estaba dirigiendo un proyecto no hace mucho tiempo sobre cómo permitir una mayor flexibilización cuantitativa por parte del gobierno. La flexibilización cuantitativa es la impresión del dinero por parte del Banco Central, habilitando los mercados de carbono. Y esto es algo que también RFK Jr. en el pasado ha estado promoviendo, la idea de resolver el calentamiento global liberando el libre mercado y todo esto. Creo que esto es realmente preocupante porque si realmente observas de dónde el comercio de créditos de carbono vino, es la creación de este hombre llamado Richard Sandor, que fue el padre de los futuros financieros, el padre de los derivados y también el padre del comercio de carbono. Era un vicepresidente senior de Drexel Burnham Lambert en la década de 1980, cuando se involucraron en el escándalo gigante de los bonos basura que fue dirigido por Michael Milken. Fue un gran escándalo financiero, causó un gran daño económico a la economía de Estados Unidos y un montón de otras cosas también. Richard Sandor hizo millones de eso y luego justo después inventó el comercio de créditos de carbono y quiere crear un mercado privado para el agua limpia y el aire y todo ese tipo de cosas. También es el tipo detrás de la obligación hipotecaria colateral que nos dio la crisis financiera de 2008. Cuando la gente mira el mercado de créditos de carbono existente, se encontró una y otra vez que la mayoría de los créditos que se emiten carecen de valor y de sentido, e incluso bajo su propia métrica de salvar el planeta. No hacen nada para ayudar al planeta. Por eso han sido criticados tanto por quienes no creen en la teoría del cambio climático como por quienes sí lo hacen. La respuesta que nos han dado es añadir una capa de seguro, es decir, crear un nuevo mercado para la industria de seguros y hacer que aseguren los créditos de carbono para que el fraude y la estafa y todo eso pueda continuar. Pero ahora se puede conseguir un seguro para ello. Pero no se trata de salvar el planeta, se trata de crear nuevos mercados. Está creado y promovido por banqueros y francamente las personas que han creado el sistema de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son banqueros. Es gente como Mark Carney, es gente como Mike Bloomberg,
que puede ser más conocido por ser alcalde de Nueva York, pero es un tipo de Salomon Brothers en Wall Street. Estas son las personas que esencialmente han diseñado esto y no se trata de salvar el planeta en absoluto, se trata de hacer un nuevo mercado. La idea de que Shanahan pensara que era una buena idea permitir básicamente este tipo de mercado de carbono como una forma de básicamente como un lugar para rellenar con la deuda del gobierno de Estados Unidos, que se ha generado por la irresponsabilidad fiscal extrema, creo que es muy preocupante. También creo que es preocupante que la persona que ella eligió para poner a cargo o más bien gestionar su fundación personal es una persona de carrera de Open Philanthropy, cuya empresa actual junto con la fundación de Shanahan es financiado casi exclusivamente también por Dustin Moskovitz, el cofundador de Facebook. La gran mayoría de su riqueza está en Open Philanthropy también. Open Philanthropy fue el único financiador de Event 201 antes del COVID, algo que RFK Jr. ha criticado rutinariamente. Tal vez igual de preocupante es que Open Philanthropy, esa organización en particular, tenía muchos vínculos con Sam Bankman-Fried de FTX y el movimiento altruista efectivo más amplio en Silicon Valley, que es un movimiento muy preocupante cuanto más se mira en él. Y es una de esas cosas que se ven también con, ya sabes, algunas de las cosas de la ONU y sus objetivos de desarrollo sostenible. Esta idea de ocultar una política depredadora detrás de la apariencia del altruismo. Eso es efectivamente lo que el altruismo efectivo es para muchos de estos oligarcas de Silicon Valley. Recuerda que Shanahan estaba casada con Sergey Brin de Google. También es lo que la ONU está haciendo diciendo, estamos haciendo esto para salvar el planeta y tenemos que aplicar estas políticas para salvar el planeta. La identificación digital no va a salvar el planeta, pero está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se nos dice que debemos implementar. O todos en el planeta y todo lo vivo esencialmente morirá o servirá vivo. Esa es la retórica que sale de la ONU para esto. A primera vista es una completa locura porque si nos fijamos en los ODS, solo uno de los objetivos de desarrollo sostenible trata del clima. El resto son sobre la revisión de nuestra forma de vida y es esencialmente sobre la creación de este sistema totalitario. Si escuchas a gente como Larry Fink de BlackRock, que ha estado en el Consejo de Administración del FEN y está involucrado con algunos de estos esfuerzos de la ONU para las finanzas verdes, y también ha estado involucrado con la administración Biden y la administración Trump también. Está en los registros diciendo, a los mercadores les gustan los gobiernos totalitarios. Se trata de los banqueros que quieren crear un nuevo sistema de finanzas porque su esquema Ponzi que han estado ejecutando está en el final de su vida básicamente. Entonces, ¿cómo no se quedan con la bolsa? Quieren imponernos un nuevo sistema y este sistema para ellos, con fines de previsibilidad del mercado, también necesita este paradigma de vigilancia de la IA. A los banqueros les gusta porque hace que los mercados sean muy predecibles y hace que la gente sea muy predecible, entre otras cosas. Pero si los gobiernos totalitarios imponen a la población agendas de política económica desarrolladas por una élite económica, y es por eso que les gustan y es por eso que nos estamos moviendo a este modelo neofeudal. Y se podría argumentar que en los Estados Unidos ya estamos aquí porque los oligarcas de Silicon Valley financian a ambos partidos y establecen esas agendas políticas. Así que tal vez Bill Gates ha sido vilipendiado por la derecha, pero tenemos a Elon Musk y Peter Thiel en la derecha promulgando exactamente las mismas políticas, esencialmente fabricando consentimiento para ellos y pagando a la gente en los medios de comunicación independientes para promoverlos como nuestros salvadores. Es una completa locura. ¿Qué piensas de los pensamientos de Whitney Webb? ¿Crees que nos dirigimos involuntariamente hacia un nuevo sistema financiero? ¿Qué opinas de las identificaciones digitales? Déjanos un comentario. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.